de cómo se puebla, no, ¿cómo sería? ¿Cómo se coloniza el tracto intestinal de los recién nacidos? ¿Tienen alguna duda de eso? No, químico. No, profe. Qué chismoso es, bueno, a ver si es cierto. ¿Y qué pasaría si la mujer tuviera una infección? La embarazada. Sí, la que ya no está embarazada porque ya da pecho. ¿Qué pasaría? ¿En qué sentido, Pues Jorge? por ejemplo, que tuviera alguna infección gastrointestinal, ¿se suspendería el pecho? No, porque mira, lo que se supone que toma son los microorganismos que van a colonizar el tracto intestinal del bebé. ¿Qué pasa si tú no reconoces algo como algo extraño a tu cuerpo? Lo ataca. No. ¿Qué pasa si no lo reconoces como algo extraño a tu cuerpo? Si no lo reconoces, pues no hay respuesta. Pues igual, si no lo reconoce, no hay respuesta. Muy bien. Gracias. Muy bien. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con los bacilos gram positivos. Les platicaba o comentamos el día de ayer que, pues, si quieren dividirlos como en fracciones o en grupos, estos bacilos gram positivos los clasificarían, por ejemplo, en los que producen esporas y los que no producen esporas. De los que no producen esporas, pueden decir, hay unos que son Mycobacterium. ¿Por qué son importantes? Por la incidencia. Eso se los dejé a ustedes que lo investigaran ayer y lo platicamos más al ratito. ¿Qué tan frecuente es la presencia de Mycobacterium tuberculosis? ¿Qué tantas infecciones al año hay? ¿Qué tantas muertes hay en el año hay en el mundo y en México? Que es lo que nos interesa para tener referencia de. Vamos a hablar principalmente de 3. Oigan, chicos, ¿qué les parece si cuando tengan alguna pregunta, levantan la mano o lo escriben en el chat? Bueno, mejor levanten la mano y de ahí me pueden interrumpir para no detenerme y ya cuando yo pregunte ustedes contestan, ¿les parece? Sí, Ok. de acuerdo, químico. Está bien, químico. Sale. Entonces, Mycobacterium, vamos a ver solamente 3. Hay un montón de especies, muchas, pero las que vamos a contemplar son Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium y Mycobacterium leprae. Como platiqué ayer en la introducción, Mycobacterium pues es una enfermedad bíblica. Bíblica porque la tuberculosis tiene miles de años, al igual que el Mycobacterium leprae. De hecho, pues, lo hacen referencia como una enfermedad estigmatizada. Es decir, quien lo tenía, pues ya estaba señalado, porque tenía modificaciones en sus características faciales o de otro tipo. Les decía que los comienzos o los inicios de la enfermedad no son del todo claros, por eso es así como los comienzos insidiosos no están como muy específicos. En algunas personas es más, el malestar es muy, muy leve, en otras es más grave. Lo que ya cuando es persistente, pues es una tos persistente, como tos de fumador. Nada más que a diferencia es que aquí sí hay una producción de expectoración, esputo, y tiene presencia de sangre. Entonces, aquí en este tipo de material, sobre todo por las mañanas, es cuando es recomendable hacer el diagnóstico. Se hace el diagnóstico enviando la muestra de expectoración a hacerle una tinción de Sim-Nielsen. Les decía que en la estructura de la pared, estos bacilos tienen ácidos micolíticos y esos ácidos le confieren esa propiedad de resistir una decoloración con un alcohol ácido. Por eso así se llaman estos microorganismos bacilos ácido alcohol resistente, que es lo que significa BAR. Algunas veces pueden ver ustedes que hay datos en las imágenes radiológicas de cómo está el desarrollo de la enfermedad. En otras veces, generalmente, esta infección es restringida a pulmones, generalmente, pero no siempre es así. Si tienen alguna deficiencia inmunológica,
la infección puede diseminarse a otros lugares. Yo les comentaba de un pacientito que tuvo, tenía HIV, de hecho tenía 23 años, estaba muy chavillo. Total que desarrolló la enfermedad del Mycobacterium y les decía yo que después se le pasó a hígado y así a varios tejidos y tuvo una lesión supurativa, y esa lesión supurativa era más o menos alrededor de un ganglio, del ganglio que está aquí, en lo que es el huesito, ¿cómo se llama este? Que es el que más se fractura. La clavícula. ¿La clavícula? Sí. Entonces por ahí tenía una salida, como una llaguita, y drenaba líquido, mucho líquido, y era un líquido purulento. De ahí se le hace una muestra de expectoración, se le hace un frotis, eso se llama impronta, y se seca y se tiñe. Algunas veces las enfermedades como que se limitan o generalmente duran demasiado tiempo la infección. ¿Cómo comienza la infección? Pues primero el bacilo de la tuberculosis es detectado como algo extraño al sistema, al cuerpo. Es fagocitado por un macrófago, de los macrófagos que hay en los pulmones. ¿Cómo se llaman los macrófagos de los pulmones? Alveolares. Alveolares. Bueno, ahí tiene el nombre, pero yo sé que ustedes ya lo habían investigado, ya lo sabían. Cuando este macrófago alveolar ingiere al Mycobacterium tuberculosis, cambia las configuraciones citoquímicas. Permítanme un momento. Sí, lo había dicho desde el año pasado. Sí, ya con esto de la contingencia hizo un show que el viernes acá a Guanajuato y me dijo la de allá, voy a hacer los primeros del año, pero pues da igual, creo que por donde empecé no lo estamos utilizando, ¿sí? Pues no, pues no repito. Entonces no sé si pueda adelantar y Adelante, nada más no sé si qué necesita para. no nada, yo los dejo, voy a pegar Ok, los dejan conectados bien. sí me dijo la cargada, pues cuando yo le mando los documentos y ya se comunica con el museo para que revisen la salida. Sin problema, ingeniero, perdón. No sabe dónde podría conseguir unas dos cajitas con estas piezas. ¿Dónde? Con ella. ¿Le servirá esta? Claro. Pero no está completa. Pues está completa. Un pedazo. Acá está, mire. Bueno, a ver. Si no, pues bueno, no sé. Se va a llevar el Limulite. ¿Ya no va acá? Ahorita te voy a llevar nada más. ¿No trabajo con nosotros? ¿Cómo? ¿No trabajo con nosotros? Pues no ya por qué lo queríamos si no nos daban, no nos traían reactivo. Para decir que teníamos aquí. Ay, disculpen chicos, es que llegaron por un equipo. Ok, entonces, ¿ya me están escuchando otra vez? Sí. Ok, después de que le ocurre eso de que el macrófago ingiere o fagocita al Mycobacterium, esta Mycobacteria no es destruida. La Mycobacteria tiene un sistema de defensa muy exacerbado. Estoy en clase. Es que entró mi compañera al baño. Ay, ok. Bueno, algunas veces, si ven ustedes en esta imagen, en la imagen 4, se forma como una capita. Y ese borde delimita la infección. A eso se le llama lo que es un granuloma. En algunas veces, la replicación de la bacteria rompe y entra y pasa a otro espacio tisular. Ese es más o menos el mecanismo, cómo se da. Que ustedes lo pueden leer con detenimiento. ¿Qué es lo que van a ver ustedes eso? Que hay una infiltración y se forma una fibrosis en lo que son la parte de la ruptura. En este caso es a ver, espérenme.
Sorry, chicos, ¿sí me siguen escuchando? Sí, químico. Ok. Bueno, estas imágenes radiológicas muestran algunas de las características donde hay cambio en el tejido. Si ven ustedes, pues va disminuyendo la función pulmonar. Este ya está, vean este lado izquierdo de lo que es el pulmón, ya está completamente infiltrado y el lado derecho, pues hay un espacio. Cuando son delimitados, pero aún así se forman, vean, a eso se refiere lo que son los complejos de Von. ¿Sí los ven? Esos son los complejos de Von. Este no, pero aquí se ve claramente, miren, aquí. Todo esto de aquí y así. Entonces, son diferentes a lo que, al otro tipo de infección, bueno, al que está ahorita en boga, que es por el coronavirus. Ay, es que esta niña ay, de ver saliendo otro baño. Ok. Entonces, características de de la infección o la patogenia del microorganismo. Este micobacterio es intracelular, como pudieron ver. O sea que para replicarse, necesita ser fagocitado por un macrófago. Son infecciones crónicas porque en lo que se adapta al ambiente intracelular del macrófago y se reproduce, entonces necesita tiempo. Cuando se fusiona uno con otro macrófago, forman eso que les digo que se llaman granulomas, que son lesiones bien definidas. Y esas lesiones definidas pues hacen un complejo cavernoso. Estas infecciones pueden durar mucho tiempo, mucho tiempo. Si alguna vez ustedes han visto películas viejitas, por ejemplo, a ver quién murió de tuberculosis, Sebastián, ay, no me acuerdo. Bueno, Hay un físico que se murió de tuberculosis, que era indio. recientemente, Pues no me acuerdo de qué edad, pero no tiene mucho. sí, pero miren, por ejemplo, es que es una infección que generalmente está asociada a ciertos factores, o sea, a ciertos grupos de población. No todo el mundo se infecta a pesar de que ya hay una vacuna para prevenir la infección, pero aún así la incidencia es muy alta, muy alta, y las muertes ocasionadas por las infecciones por Mycobacterium es también muy alta. Hay pruebas que se hacen para el diagnóstico una de ellas es esta que se llama tuberculina. Yo hace rato les platicaba a sus compañeros que, por ejemplo, estudiantes de odontología de una universidad pública, se les hizo un estudio de la tuberculina para ver qué tipo de respuesta inmunológica tenían en ese momento. Si la tuberculina o si esta prueba es menor de 10 milímetros de diámetro, es decir, que es una prueba que hacen subdérmica, aquí dice cutánea, pero es subdérmica, y se hace una respuesta. Si se forma una ronchita más de 10 milímetros de diámetro, la respuesta es positiva a tuberculina. Si la respuesta es negativa, entonces no se forma una induración. Entonces, a estos estudiantes de medicina, de odontología, vieron que tenían, ¿cómo era su respuesta cuando empezaron? Casi nadie presentó respuesta inmunológica. La carrera de odontología, que no sé por qué también se dicen doctores, no sé si los hayan oído a los odontólogos, también se dice que son doctores, como ustedes que son médicos y se dicen que son doctores cuando terminan. Pero bueno, los doctores de odontología, el 25% de ellos presentaba una respuesta a tuberculina positiva. ¿Qué significa? Significa que habían tenido contacto con personas que tenían tuberculosis durante el proceso de prácticas. Ya ves que ellos para practicar necesitan llevar pacientes y completar cierto número de horas. Ellos le llaman de clínica, pero pues más bien yo digo de práctica. Pero bueno,
de clínica y práctica. Están haciendo la clínica y les hacen los procedimientos odontológicos. ¿Qué significaba además de eso? Generalmente, en las instituciones públicas, pues a los pacientitos son los que buscan en la comunidad. O son pacientes que generalmente pues, son de bajos ingresos porque no pueden pagar sus procedimientos odontológicos en el medio privado. Entonces, esta enfermedad pues, está relacionada con eso, con el hacinamiento, con los servicios de salud, con los servicios de prevención, con los accesos a vacuna. ¿Por qué les comento todo eso? Porque tiene mucho que ver con la cultura. O sea, la medicina no solamente es la parte del tratamiento, el diagnóstico y esa parte. Se tiene que entender qué tipo de paciente tienen. Y no por ello, o sea, no juzgar, no hacer un juicio de valor. Simplemente es para entender la idiosincrasia de las personas que ustedes van a tratar. Se supone que cuando ya tienes un cierto nivel académico, tienes un acceso hacia otro tipo de información y tu entendimiento debe ser diferente. ¿Qué caso tendría que estudiaran más que el resto de la población si terminamos hablando igual? Si terminamos comportándonos igual que el resto de la población. Les comento lo siguiente, pues, porque ¿qué creen que finalmente en las instituciones, bueno, al menos en las públicas de salud, como aquí como en el ISSSTE, y en el seguro y en la Secretaría de Salud, porque no es muy diferente, la mayoría de las personas no cuida su salud, o no las cuidamos. La mayoría de los trabajadores del área de la salud son obesos. La mayoría de los trabajadores del área de salud no hace ejercicio. Yo les digo esto porque más del 60% de los trabajadores de aquí de la clínica se fueron de contingencia durante la pandemia porque tenían hipertensión, o eran diabéticos, o eran obesos, o tenían otros factores. Pero estamos hablando de que, imagínense, si las personas delegan la responsabilidad de su salud en ustedes y ustedes no se cuidan, o sea, ¿cómo puedo yo decirles a ustedes, a ver, chicos les encargo mi salud, pero me van a decir, pero ¿y usted? A ver, ¿comía bien? No. ¿Dormía bien? No. ¿Hacía ejercicio? No. ¿Fumaba? Sí. ¿Tomaba? Sí. Y entonces ahora esperas que yo cuide de tu salud. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Pasa lo mismo con este tipo de población. El ser pobre no implica que no tenga uno los cuidados de higiene que debería de tener. El problema es a veces la educación. ¿Qué tipo de educación tenemos? Es ahí donde intervienen ustedes, donde pueden romper el ciclo de... ¿Por qué? Porque tienen una formación diferente, porque al menos van a tener la responsabilidad de ser las personas que diagnostiquen. Esta, al igual que las enfermedades, lo que comentaba yo de las enfermedades metabólicas, la mayoría de las enfermedades son culturales, son por el tipo de vida que tenemos, el tipo de vida sedentaria. Además de esa parte, ahorita ustedes son unos jovencitos. La mayoría hace ejercicio de vez en cuando. Si no hacen ejercicio, por lo menos están delgados. Si están delgados, a lo mejor porque no comen bien, pero no deberían de estarlo porque están en sus casas. O al menos eso espero. Pero, ¿cómo esperan que la población, el resto de la población, pues se alimente bien? Coma bien, se lave las manos, use cubrebocas cuando están con los demás. Bueno, ahorita por la pandemia, ¿verdad? Pero aún así no entendemos. Créeme que las personas no entienden. Díganme, ¿cuál es el país que más incidencia de tuberculosis tiene en el mundo? Los que hicieron la tarea.
Yo encontré que apareció en África y que los niveles más altos estaban, me parece que en Estados Unidos. Y no creo. Está incorrecto tu dato. No puede ser. Yo encontré que la enfermedad es más frecuente en China, India, Europa del Este, Pakistán, África y Sudáfrica. Yo también, ya esa sí te la creo. En Estados Unidos no te lo creo y te lo voy a decir por qué. Porque incluso ellos ya la tenían como erradicada, como una enfermedad erradicada. Y cuando empezó la migración, bueno, más bien que se dio más acentuada la migración por la pobreza, fue cuando empezaron a tener más casos de pobreza. Entonces, sí estoy de acuerdo con China, India y Europa del Este. Quizás algunos países como Afganistán y tal vez en algunos países de África, pero no creo que en Estados Unidos. Es como si me dijeras que en Alemania, o sea, no manches, no, eso tu dato está incorrecto, revísalo. México, ¿cuántos pacientes o cuántos casos nuevos hay al año? O al menos en el momento que ustedes lo revisaron. A ver, los que hicieron la tarea, ¿cuántos casos nuevos hay en México al año? Yo encontré que eran más de 20,000 casos. Más de 20,000 casos al año. ¿Cuántas muertes en México al año por tuberculosis? Y no creo, se me hace que estás baja todavía de tu dato, pero bueno, 20,000, pues no creo, es muy bajo. Yo encontré algo similar y de muertes encontré que como 2,500. Ok, Fue en vamos el a dejar, 2019. ok, vamos a dejarlo en el 2019 como esto, pero fíjense, tan solo en 2019, que se supone que yo estoy en un medio que no hay tanto, bueno, aquí en el ISSSTE no hay tanto paciente porque la mayoría de mis derechohabientes son maestros, la mayoría. Imagínense los maestros, pero yo encontré, o al menos en el 2019, 4 casos de maestros aquí con tuberculosis. O sea, no es menor, pues a lo mejor, bueno, tal vez sí, porque tengo alrededor de 50,000 derechohabientes, entonces 4 casos nuevos en el 2019, pues es relativamente bajo. Pero aún así yo creo que no. Pero bueno, vamos a suponer, en México 20,000 casos, aproximadamente 2,000 casos, 2,000 muertes al año. Aún así estamos relativamente altos. ¿Cuántos millones de habitantes tiene el mundo? A ver, una que habla mucho. A ver, Luis Fernando Huerta. ¿Habitantes en el mundo? Sí. Pues según yo son 7,000 millones, bueno, poquito más, como 7,000. Sí, un poquito más de 7. Bueno, Ponle, pues, ponle unos 7,000 millones, Luis Fernando. Imagínate cuántos casos nuevos en el mundo hay. Ay, pues. Bueno. Ay. Es Yo que. encontré que al día son 4,500 muertes por tuberculosis. ¿Al año? No, al día. 4,500 muertes al día. Por 365. Que será como unos 200,000 al año. Sí, más o menos yo también de lo que he estudiado y lo que he investigado, más o menos. Sí, 164,250. ¿Cuánto? 164,250. Más o menos. Estamos hablando de un número alto de muertes por tuberculosis. Entonces, les repito, se supone que es una enfermedad no solamente asociada a las condiciones de higiene, sino que además a las condiciones inmunológicas. Pacientitos que tienen HIV muy probablemente desarrollen tuberculosis en algún momento de su vida. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica y adaptativa. Hay cambios muy sutiles o hay cambios no tan notorios, como por ejemplo, como ahorita, como lo del COVID, es un cambio muy notorio y significativo. Aquí la evolución puede ser de hasta de 18 a 24 horas, cambia en un estado clínicamente estable a uno grave, así de rápido. En cambio acá no, es una progresión activa y puede durar más tiempo. Entonces, ¿qué es eso de la... Dicen,
El estudio radiográfico positivo, pues es eso que ustedes dan, son este tipo de imágenes correspondientes a algo diferente de lo que, bueno, algo de lo que había cambiado. Ahora dime, Jorge. Bueno, ahí hay algunas pruebas, pero bueno, el libro había otra que era la espectrometría de masas y decía que era más rápida y más barata. ¿Esa cómo es? No me la mencionaba así. ¿Espectrometría de masa, seguro? Sí. A ver, ¿No era liberación de IFN? no, esa es la otra. ¿Dónde dice espectrometría de masas? ¿En mi presentación o en algo que tú leíste? En el libro. Mm, Decía que era más barata que estas y más rápida. no creo, Jorgito. Yo te digo que la espectrometría de masas es para diagnóstico molecular de algunos. Mira, por ejemplo, yo hice de una práctica hace tiempo cuando hice la especialidad de isótopos y estábamos viendo de la sal. La sal, qué tipo de isótopos de yodo tenía, y el diagnóstico se hacía mediante la espectrometría de masas. Estamos hablando de masas moleculares, o sea, como que no está algo medio fumado lo que me dices que leíste. No era Luna de la Mañana también. Sí, no, pues si quieres, mándame, a ver si quieres, mándame una foto de eso que leíste y para ver cuál es el contexto al cual se está refiriendo, pero no creo que sea ni más barato, ni más fácil, ni más rápido. Si quieres una prueba fácil, barata y rápida, lo más fácil, barato y rápido que hay para el diagnóstico de tuberculosis es una tinción de Sinn-Nielsen, que es la que están viendo ustedes. Es lo más rápido, barato y fácil. ¿Que quieres hacer otra prueba que sea rápida, una radiografía? Porque estás hablando que hay daño a nivel pulmonar. Entonces, una radiografía acompañada de una expectoración, tienes un diagnóstico del 99.99% que es tuberculosis. Sí, entonces si te vas a algo rápido y barato, por ejemplo, vas a hacer prueba de tuberculina, la prueba de tuberculina es ver el desarrollo de una respuesta inmunológica, es una reacción antígeno-anticuerpo. Se supone que es un proceso adaptativo largo, entonces debería de presentar la tuberculina positiva. ¿De acuerdo? Ay, ya está fallando otra vez esta cosa, pero bueno. ¿Por dónde dice que se le envíe la de esta? Mándamela en una imagen en mi WhatsApp. ¿Tienes mi WhatsApp, no? Es el 418. Sí, a ver. Químico. Nico, tengo una pregunta. Dime. Como después de que, o sea, como al cuánto tiempo, pues ya más o menos sale en la radiografía positivo o con la prueba de tuberculina. ¿Tiene que pasar mucho tiempo o...? Mucho tiempo, estamos hablando de 2 a 3 meses. Después de que se supondría tuvo los primeros sintomatología. 2 a 3 meses. Fíjate, no es tan rápido. Por ejemplo, estamos hablando de, si es Mycobacterium leprae, estamos hablando de 5 a 10 años, para que sepas qué es eso. O sea, por eso les decía, son enfermedades crónicas de larga evolución, muy larga evolución. La prueba, ¿escucho? Ya se le envié, ya está subrayado la parte. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Un Saiyajin. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué creen que es que no estoy viendo la pantalla? ¿Ok? ¿Cómo? La prueba subtérmica de la tuberculina es lo mismo que la que se refiere al interferón gamma. No. ¿No? No es la misma. De hecho, la tinción que les comento yo no es la única. También hay tinciones de auramida, rodamida, hay otro tipo de tinciones, hay estudios histológicos, histopatológicos, hay estudios moleculares, pero más bien sería como PCR. Ahorita checo lo que me mandó Jorge y ya lo comentamos si quieren para la siguiente clase. Les digo que lamentablemente no estoy... Ustedes díganme, vamos a terminar esta parte. Me interesa que ustedes me den un poquito más de datos. ¿Alguien encontró multiresistencia de Mycobacterium tuberculosis?
A ver, nadie me preguntó cuánto tiempo dura la prueba de la tuberculina. La prueba de la tuberculina dura de 24 a 48 horas y es subcutánea. Se hace en la piel, se pone una pequeña induración de la proteína de tuberculina y si tienes el anticuerpo vas a desarrollar una respuesta inmunológica y se te pone una induración subcutánea. La mides, si son más de 10 milímetros es positiva. ¿Algún comentario de los chicos, de los estudiantes de odontología que hicieron la prueba de tuberculina o se les hizo la prueba de tuberculina y el 25% de ellos al final de la carrera estaba positiva, pero ninguno se enfermó de tuberculosis? Solamente tenían la prueba positiva. ¿De acuerdo? O sea que el que tener la prueba positiva de tuberculina no es un factor para generar después la tuberculosis. No, tener la prueba de tuberculina positiva significa que desarrollaste anticuerpos contra la tuberculina. ¿Sí? Sí. Ok, no sé si, bueno, seguramente alguien de ustedes ha viajado al extranjero. ¿Les han pedido la prueba de tuberculina? ¿A dónde al extranjero? Cuba no, pues Cuba está más jodidos que nosotros, a Estados Unidos, Sí, yo sí he ido a Estados Unidos, pero nunca me han pedido pues nada. Ok, nunca te han pedido. Bueno, ahorita ya ves que están pidiendo la prueba de COVID, que tenga prueba de COVID negativa. Yo he escuchado que para viajar a India necesitas vacunas, o sea, como ciertas vacunas. Un esquema de vacunación profiláctica, sí, pero no creo que vengan, bueno, es que nosotros lo tenemos incluido en nuestra cartilla nacional de vacunación, pues lo de la vacuna contra la tuberculosis. Pero, por ejemplo, pues en la India pues hay paludismo, hay lismania, hay otras, la infección, la fiebre del Nilo, etcétera, etcétera. O sea, hay otro tipo de enfermedades que también nosotros, por ser tropical, pues, también tenemos ese tipo de malestares. ¿Qué frecuencia de resistencia a antifímicos encontraron? Es MDR-TB, o sea que es resistente a la isoniazida, me parece, y rifampicina. Ok, entonces esos son antifímicos, vean, o sea, ¿qué incidencia, qué tan frecuentes? En el 2019, que yo creo que son los datos más fidedignos, porque en el 2020 pues ya se vino lo que se venía estudiando de los estudios epidemiológicos y de las características de las infecciones, se vino al traste. Había una en la que la comentaba como intratable, ¿no? ¿Hidratable? Sí, porque ya era tan multiresistente que ya no se podía empezar a tratar con nada. Bueno, así la decía el libro. Hidratable, ¿cómo que hidratable? No, por eso hidratable. No, dijiste hidratable, yo dije, ¿hidratable? ¿Qué es eso? Ah, caray, no. Sí, así, bueno, yo así oí claramente que dijiste hidratable. No, intratable. Ok, sí, tienes razón. Hay bueno, no es que sean intratables, sino más bien los tratamientos que se hacen son de algún tipo de respuesta. Fíjate lo que dice tú, Jorgito. Dice, las propiedades de crecimiento y la morfología de las colonias pueden emplear para la identificación preliminar de la especie. O sea, si tú quieres una especie, así como dijeron sus compañeros que es MD, o sea, multiresistente a antifímicos, le haces una prueba para identificar qué gen de la bacteria, no para identificar la bacteria en sí. Bueno, si lo quieres con mucha precisión, pues sí, de la micobacteria. Las micobacterias pueden identificar de manera definitiva con una gran variedad de técnicas. Hay pruebas bioquímicas, hay métodos de detección de micobacterias. Sin embargo, no se dispone de resultados durante 3 semanas. Ah, ok. Esa es una característica interesante que aquí menciona. Las micobacterias tardan en crecer, no crecen tan rápidamente. ¿Sí? Tardan en crecer entre 2 a 3 semanas y en lo que se hacen las pruebas de identificación. Pero
Lo que yo les digo es, van a identificar a la bacteria, pero yo les digo, si su paciente tiene una tos seca, hematoica, y le hacen una prueba radiográfica y una tinción de 100 Nielsen y es positiva, 99.99% que es Mycobacterium tuberculosis. ¿Quieren saber a qué cepa pertenece con toda precisión? Entonces sí cabe lo que dijo Jorge. Van a hacer una prueba de identificación de gen o una fracción genética mediante una espectrometría de masas. ¿Sí? Pero eso no lo disponen en todos lados, tú, Jorgito. Estamos en México, Jorge, no estamos en Estados Unidos ni en Alemania. ¿Cómo vas a hacer el diagnóstico si a ti te toca, a ver, allá para tu rancho, para Dolores Hidalgo? ¿Cuál es el pueblito más lejano de Dolores? No sé. ¿Cuál? No sé, químico, cuál sea. Ah, ¿cómo? No me digas que no eres de ahí. Sí, soy de aquí, pero no ando en los ranchos. Jule, perdóname la vida. Que él es fino, dice. Bueno, Jorge. Ya se volvió fresa. No, bueno, a ver, alguien que sea de otro rancho aparte de San Dolores. Salvatierra. Bueno, ¿cuál es el rancho más lejano de Salvatierra? Ay. San Nicolás. ¿San Nicolás de los Agustinos? No, hombre, hay otro más lejos de ahí. Bueno, pónganle que allá en Ballesteros, pues. De ahí de Apaseo el Grande, el rancho más lejano de Apaseo el Grande se llama Caleras de Ameche. Está pegado casi a Querétaro, pero no es de Querétaro. De ahí de la cabecera municipal a Caleras de Ameche son como 40 minutos, y eso por terracería. Bueno, en unas partes por terracería. Y bueno, está relativamente cerca. Bueno, supongan ustedes